de transformadores, la antesala de transformadores, y es el final de circuitos, porque este sería el último tema de circuitos magnéticos. Así que esto que viene ahora es compartido por circuitos, porque es la última parte de circuitos magnéticos, y circuitos eléctricos también, porque vamos a usar todo lo previo. Ahora, lo importante acá es que vamos a empezar a describir elementos reales. Por eso termina con OR. Reactor, transformador, motor, generador. Son elementos reales. Reactancia, inductancia, resistencia, capacitancia son todos elementos ideales que están en el intelecto. Capacitor, condensador, todo lo que terminan con OR, inductor, son elementos reales. Y si bien vimos transformador de intensidad, pero lo vimos como un elemento, como un instrumento de medida era en realidad, o sea, no nos metimos dentro del transformador de intensidad para ver cómo funcionaba. Lo presenté así rápidamente como un instrumento de medida, fue un sobrevuelo veloz de un instrumento de medida. Acá empiezan los elementos reales propiamente dichos. Y reactor con núcleo de aire no es otra cosa que una bobina con un núcleo que puede ser madera, plástico, no necesariamente tiene que ser aire, pero un núcleo no metálico y no magnético, ¿no? Puede ser una bobina enrollada en un carretel de lo que queda del tubito que queda del papel higiénico, del rollito de cocina. Eso sería un reactor con núcleo de aire, en un cilindrito de cartón, o de madera, o de lo que fuere. Habíamos dicho que las circunferencias cruzadas con segmentos representaban puntos reales del circuito. Por lo tanto, esto representa un reactor con núcleo de aire. ¿Por qué? Y porque lo que hay entre estas dos circunferencias es algo real, porque yo ahí puedo tocar para medir, por ejemplo, la tensión, o lo puedo conectar. ¿Y qué es lo que está representado acá? Un reactor con núcleo de aire. Si fuera un reactor con núcleo de hierro, le vamos a agregar acá al costado unas barritas, como ven acá. Esto sería la representación de un reactor con núcleo de hierro. ¿Y por qué digo que es un reactor y no una reactancia esto? Porque está las circunferencias cruzadas por segmentos. Si no estuvieran estos segmentos cruzando acá las circunferencias, esto sería una reactancia. Pero el hecho de que esté cruzado ahí lo convierte en algo real a esto. Ahora, en este elemento conviven varios aspectos. En general, en los elementos reales conviven varias características. Y nosotros vamos a estudiar a estos elementos reales con tres lenguajes. Con el lenguaje de los circuitos equivalentes, el lenguaje del diagrama fasorial y el lenguaje de las ecuaciones. Cuando se familiaricen van a ver que los tres lenguajes dicen lo mismo. Y esto va a ser así por bastante tiempo. Va a haber tres lenguajes: circuito equivalente, diagrama fasorial y ecuaciones. Acá tenemos el circuito equivalente de nuestro reactor con núcleo de aire, en donde separamos las dos características. Y eso es justamente lo que es un circuito equivalente. Es un circuito formado por elementos ideales que representa a un elemento real. Es decir, acá tenemos las dos mismas circunferencias cruzadas por segmento, que son los mismos dos puntos reales que tengo acá, solo que aquí tengo mezcladas ambas cosas, como ocurre en la realidad, y aquí intelectualmente yo realizo el modelo y puedo separar las dos características. ¿Cuáles son las dos características reales que conviven mezcladas en el reactor con núcleo de aire? Bueno, la resistencia del alambre, porque el alambre es real y tiene un cierto valor de resistencia, y la reactancia inductiva propiamente dicha, que es la que crea el flujo.
hay dos formas de interpretar qué es lo que ocurre en el reactor con núcleo de aire. Y lo voy a explicar en el pizarrón. ¿Se ve el pizarrón? Ahí sí. Sí, se ve. Bueno, si yo a ese reactor le aplico corriente continua, va a circular una corriente enorme, se quema a la brevedad. Ahora, si le aplico corriente alterna, la corriente se limita enormemente. Bueno, hay dos formas de explicarlo. Uno, a través de la reactancia que aparece, que es la que vimos hasta ahora, omega L, o sea, 2pi por F por L, es la oposición que le presenta una bobina a la circulación de corriente. Si fuera corriente continua, frecuencia es igual a 0, la reactancia inductiva es igual a 0, entonces solo limita a la corriente la resistencia. Pero hay otra forma que explica esto, que es la ley de Faraday. Recuerden que decía la ley de Faraday, que la fuerza electromotriz era la derivada del flujo respecto del tiempo. Bueno, como yo acá aplico corriente alterna, se dan las condiciones. ¿Por qué? Porque hay flujo que varía en forma alterna, sinusoidal, y hay un soporte para la fuerza electromotriz que es la bobina. Entonces, yo acá le aplico la tensión y acá se induce la fuerza electromotriz en bornes de esta bobina. Las dos están en oposición circuital y ahora les voy a explicar por qué no me gusta poner el signo menos acá de la ley de Lenz, porque yo lo considero obvio, que la consecuencia se opone a la causa. Supongamos que esta resistencia vale 2 ohm y supongamos que aquí le aplico 200 volts. ¿Cuál es la explicación de por qué aquí circulan 2 amperes, por ejemplo? Vamos a poner 1 amper para no usar tanto el 2. ¿Cuál es la explicación de que por aquí circule 1 amper si la resistencia vale 2 ohm? Bueno, la explicación es esta. Yo aquí apliqué una tensión y se induce una fuerza electromotriz que está en oposición circuital. Eso no implica que esté en contrafase, al contrario, por el contrario, las dos están pulsando casi en fase. Pero esta fuerza electromotriz, que es consecuencia de la tensión que yo apliqué, está en oposición circuital. Esto, si yo le sacase una foto, esto que voy a dibujar acá es una barbaridad. Ustedes no lo hagan, pero es para que lo entiendan. Supongamos que yo acá en un instante apliqué una pila de 200 volts. En un instante esto pasó por 200 volts, ¿sí? Bueno, supongamos que acá la fuerza electromotriz es 198 volts. Y las conecto a través de esa resistencia de 2 ohm. ¿Cuántos volts libres quedan ahí? Si están los positivos arriba. 2. Claro. Si yo a esto lo hubiera dibujado al revés, se sumarían. Tendría 398 volts. Y por acá circularían, qué sé yo, 200 amperes. Pero como está en oposición la fuerza electromotriz, deja libres una poca cantidad de volts. En este ejemplo burdo que estoy haciendo hay 2 volts libres. Por lo tanto, en esa resistencia de 2 ohms circula 1 amper. Entonces, la fuerza electromotriz se opone circuitalmente a la tensión que yo aplico, y como están en oposición circuital, el delta V libre disponible es mucho menor que la tensión que yo apliqué. Esta es la otra forma de explicar por qué sobre esta resistencia de 2 ohms solo circula 1 amper si yo apliqué 200 volts. La otra forma es la que ya habíamos visto, que aparece una oposición que se agrega a la resistencia, que la llamamos reactancia inductiva, que es el complemento imaginario de la impedancia, ¿sí? Bueno,
Dicho esto, insisto, estas dos características o estos dos elementos ideales, fíjense que el circuito equivalente está formado por una resistencia y una reactancia. Quiero ser bien claro e ir lento con esto, porque de ahora en más queda un montón de este tipo de análisis y se van a ir complicando. Esto es bien sencillo como para que entiendan bien hacia dónde apuntamos, ¿sí? O sea, acá están mezcladas las dos cosas. Es como si fuera un tarro con dos colores de pintura mezclados. Yo en la realidad no puedo separar a esos dos colores de pintura. Pero en la intelectualidad sí. Acá podría decir que lo que tengo acá dentro del tarro es un color blanco más un color azul que me dio un color celeste, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Separando las características que están todas mezcladas en el elemento real. ¿Cuáles son las dos características? Bueno, que el alambre tiene una cierta resistencia, porque es un alambre real, y que el flujo se produce acá. Entonces, ¿quién produce el flujo? La reactancia inductiva, la inductancia. Con respecto al diagrama fasorial, a mí me gusta describirlos, los fasores, en forma cronológica. A pesar de que las cosas que ocurren en forma instantánea a veces no se llevan muy bien con la cronología. Pero podríamos decir que lo primero que aplicamos es la tensión. Esto también. ¿Lo ven bien el pizarrón ustedes? Lo voy a explicar en el pizarrón. Lo voy a explicar en el pizarrón, ya que tenemos pizarrón. Cronológicamente, ¿están viendo bien el pizarrón ahí? Díganme, por favor. Sí, sí, ahí sí. Bueno, fíjense. La posición del diagrama fasorial es un poco por costumbre, porque saben que podría estar en cualquier otra posición, porque esto está girando. O sea que yo lo podría detener en cualquier lugar. Pero un poco por costumbre estos temas se presentan así. Así que como yo estoy acostumbrado, lo presento así. Podríamos decir que la tensión es la causa de todo, así que le ponemos 1. Como consecuencia, esta tensión hace circular una corriente en un ángulo bastante desfasado, porque el circuito es muy reactivo. La resistencia es muy pequeña con respecto a la reactancia inductiva. Así que a esto le podemos poner el número 2. Es la consecuencia de la tensión. Pero al circular corriente, aparece lo que llamamos la fuerza magnetomotriz, que era N por I. Recuerden la clase de ayer. Así que al circular corriente por la bobina tengo fuerza magnetomotriz. A esto le podríamos poner 2', porque es prima hermana de la corriente. O si quieren le La parte de abajo del pizarrón no se ve tan bien. Bueno. No sé si se podrá poner la cámara para que ahí se ve mejor. ¿Sí? Ahora. Gracias. Bueno, la fuerza magnetomotriz le podemos poner 3 o 2'. Perdón. Me avisan que me llegó una tarjeta que nunca pedí. Bueno, ¿me están escuchando? Sí. Sí. Bueno, entonces, aplicamos una tensión a nuestro reactor con núcleo de aire. La tensión da lugar a que circule una corriente. La corriente circulando por acá produce una fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz dividido la reluctancia hace que aparezca un flujo. Podríamos ponerle el número 4 al flujo que aparece aquí. Y por ley de Faraday, el flujo crea la fuerza electromotriz E. Y le ponemos el número 5 acá. Y la diferencia entre la tensión y la fuerza electromotriz no es otra cosa que la caída en esta resistencia. I por R acá. Bueno, así vamos a analizar los diagramas fasoriales.
con lógica. Sí, decime. Viste que el paso 2 sería la corriente que genera, que viene por consecuencia de la... De la tensión. Sí, que vos introdujiste. Pero esa I2 que dibujaste, o sea, el segundo, la segunda flecha, ¿no? Que por pastor, Sí. es la misma que la última, ¿cierto? No. Ah, Fíjate ok. que a propósito la hice un poquito más larga. Perfecto, perfecto. Ah, es que Todo justo no esto se, es, okay, no se ve justo la parte de arriba. esto representa una corriente. Y esto una caída de tensión en volt, I por R. Esto por ley de Ohm, I por R es caída de tensión. Está en fase con la corriente porque R es un escalar. Ni atrasa ni adelanta la caída de tensión. O sea, es una caída de tensión en fase con la corriente que la podría haber dibujado acá, pero si la dibujo aquí debajo, se complica, porque ya en este eje hay demasiados elementos, demasiados fasores. Bueno, todos estos son fasores. Todo esto habría que dibujarlo con un punto arriba. ¿Sí? Todo punto es. Todos son fasores. Menos el ángulo, obviamente. Entonces, lo repasamos una vez más. Aplico una tensión. La tensión da lugar a una corriente bastante retrasada porque es un circuito muy inductivo. Es nada menos que un reactor con núcleo de aire. La corriente da lugar a una fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz es el flujo, y el flujo, por Faraday, derivada del flujo respecto del tiempo, por eso adelanta, porque es la derivada. Si el flujo es seno, la fuerza electromotriz es coseno. Acá hay 90 grados. Y fíjense que por eso no me gusta poner el signo menos. Yo lo dibujé con 2 pilas esto. Y ven que acá la tensión es un poquito más grande que la fuerza electromotriz. Si yo, haciendo centro aquí y con la tensión de radio vengo acá, hay una pequeña diferencia entre la tensión y la fuerza electromotriz. Bueno, yo eso lo dibujé con 2 pilas. En la realidad ocurre esto, que yo tengo una tensión que es un poco mayor que la fuerza electromotriz y que esa diferencia de volt hace circular esta corriente por esa resistencia. El signo menos a veces complica en estos casos, porque fíjense que las dos pulsan casi en fase. Las dos están pulsando casi en fase. El signo menos muchas veces hace interpretar que están en contrafase. Y hay un autor que tiene unos libros maravillosos, que es Sobrevila, que pone la fuerza electromotriz para abajo por ese signo menos, pero le pone menos E. Y hace una ensalada terrible. No, es muy fácil esto de entender. No es que esté mal lo que hace él, pero es muchísimo más complejo inútilmente. Las dos pulsan casi en fase, pero como están en oposición circuital, los volts libres que quedan son la diferencia entre ellas. Bueno, No, eso... Sí, decime. Porque esto que decías de los volt libres que quedan, serían los que van a terminar generando la corriente que va a efectivamente circular, ¿cierto? Sí, ojo con las palabras, porque estamos en Sí. una intelectualización, ¿viste? O sea, no Sí. es esos volts generan, o sea, si no circula más corriente por esa resistencia que es de muy pequeño valor, es porque no hay más tensión disponible, porque la gran caída de la tensión se produce en fuerza electromotriz y el resto de tensión es el que provocaría la corriente que circula por la resistencia, ¿entendés? Sí, más que nada, a mí lo que me está haciendo ruido es cuando vos fuiste haciendo el diagrama de 1, 2, 3, 4, 5, digo, llegás a una caída de tensión que es I por R, pero no entiendo como qué averiguás primero, porque vos a un comienzo empezaste a escribir como segundo, a partir de la tensión, dibujaste el diagrama. Está bien, te entendí. Ok. Cuando yo empecé a comentar esto, dije que la cronología ayuda conceptualmente a entender cómo ocurren las cosas, pero dije que la cronología muchas veces se lleva mal con cosas que ocurren en forma casi instantánea. Claro, claro. Porque vos acá llegás por los dos lados, o sea, llegás porque el flujo generó la fuerza electromotriz, pero también llegás porque la corriente provocó esta caída. O sea que a la fuerza electromotriz se llega por los dos lados. Se llega porque el flujo generó la fuerza electromotriz
y porque la corriente provocó esta caída. Así que Claro. por eso yo digo que la cronología en cosas que ocurren en forma instantánea es medio compleja, o sea, no es estrictamente cronológico esto. O sí, pero simultáneamente con la creación del flujo, la corriente no solo crea el flujo, sino que también provoca esta caída, ¿sí? Ahora, es más prolijo decir que la tensión que genera la corriente es la fuerza magnetomotriz, la fuerza magnetomotriz es el flujo, la fuerza electromotriz, y la diferencia entre ellas es la caída de tensión. Porque fíjate, acá está U y acá está E. Acá está U y acá está E. Entonces, la diferencia entre U y E es la que hace circular la corriente por la resistencia. ¿Está? Sí, sí, perfecto. Pero Gracias. no lo interpreten esto como si fuera, ¿viste? Cambiarle la rueda a un auto. Que No, 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 primero está agarro bien. la... Solo ¿Cómo? que me hizo un poco de ruido el hecho de que No, como que no, no, está explicaste bien, está bien. uno Pues, y volvés al mismo y como que no entendía en qué no, momento. hay cosas que ocurren simultáneamente acá, ¿viste? O sea, hay Claro, cosas que son... se supone que vos lo prendés y todo funciona hacia la misma vez, ¿no? No es que uno es consecuencia directamente de la otra. Obvio, pero fíjate qué distinto es si yo te tiro ese diagrama que está acá, así, y no te explico nada. Es más, puedo empezar por el final, empiezo por la fuerza electromotriz, después dibujo las corrientes, todo. Qué distinto es ir razonándolo de esa forma como lo razoné yo, en forma cronológica, ¿entendés? Es como que le das un sentido conceptual al tema. ¿Eh? De lo que no cabe duda, que la tensión es el número 1 y que la corriente es el número 2. De eso no cabe duda. ¿Sí? Ahora, luego, tanto la caída como todo esto que está aquí, fuerza magnetomotriz y flujo, eso ocurre simultáneamente. Porque la misma corriente circulando por la... Y ojo, pensá, insisto, en que esto que está acá intelectualizado y separado en dos, acá está todo unido en uno, así que más aún todavía, ¿no? En el reactor que está todo unido, qué sé yo cómo ocurren las cosas. Esta es la forma que encontró el ser humano para explicar esto, digamos, porque esto es toda una intelectualización, todo un desarrollo teórico. Bueno, con las ecuaciones. Acá también algo importante que les va a ayudar a entender y a recordar estos temas. La energía fluye de izquierda a derecha. Es una convención, yo podría haber dibujado al revés esto, podría haber dibujado la tensión a la derecha y la carga hacia la izquierda. Pero en general, como nuestra escritura avanza de izquierda a derecha, para nosotros todo avanza de izquierda a derecha. Es más, si pongo un eje en donde el tiempo está avanzando, seguro que lo pongo horizontal y apuntando hacia la derecha. O sea, todo para nosotros avanza de izquierda a derecha. Bueno, la energía eléctrica la vamos a considerar de la misma manera, como que viene avanzando de izquierda a derecha. Entonces, a la izquierda viene más virgen y a la derecha, a medida que supera etapas, va perdiendo componentes. Bueno, fíjense, con este concepto es que establecemos esta primera ecuación. ¿Qué digo acá? E, que está a la derecha, es lo que queda después que U pierde la caída. Así que fíjense que esta ecuación tiene esa forma de interpretarse, ¿sí? Avanzando la energía eléctrica de izquierda a derecha. Nada impide dibujar las cosas al revés, pero es mucho más fácil interpretarlo así. U trae todos los volts y E, que es lo que queda, tiene menos volts que U, porque sufrió una degradación. ¿Cuál es la degradación al cruzar esta etapa real? La caída en R. Por eso digo que E es lo que queda después que U pierde la caída, o U, que trae todos los volts, es la caída más la fuerza electromotriz. U, que está a la izquierda, todos los volts. ¿En qué se descomponen todos los volts? En dos caídas, en I por R y lo que queda, que es la fuerza electromotriz. Ahora, fíjense que la fuerza electromotriz no es otra cosa que esta corriente multiplicada por XL. Entonces, fíjense cómo llegamos igual a partir de
tener en cuenta la fuerza electromotriz, llegamos a la misma ecuación. U es igual a I por R más JXL, es decir, U es igual a I por Z. O sea que llegamos a lo mismo, pero esta vez a través de la fuerza electromotriz. Nunca dijimos que I por JXL era la fuerza electromotriz. Recién ahora lo estamos analizando desde ese punto de vista. Y esto es lo que hace que se compensen las tensiones, y esto se explica a través de la ley de Faraday, que la fuerza electromotriz es la derivada del flujo respecto del tiempo. Y con la potencia activa, ¿qué pasa? Bueno, la potencia activa es U por I por coseno de phi. Si yo invierto acá el orden de los factores, me queda I por U por coseno de phi. Y volvemos al pizarrón, fíjense. ¿Están viendo el pizarrón? Sí. ¿Corro un poco la cámara o lo ven bien? ¿Puede alejar un poco la computadora? Sí. Para atrás porque hay pedazos que no se Ahí ven. tengo la mesa llena de cosas. ¿Ahí ven mejor? Sí, Bueno, gracias. la potencia activa es I por U por coseno de phi. ¿Sí? ¿Ven bien ahí o no? Sí, ahora sí. Bueno, U por coseno de phi es este segmento. La proyección de U por coseno de phi. Es este segmento U por coseno de phi. O sea que U por coseno de phi no es otra cosa que I por R. Así que fíjense, si reemplazo ahí a U por coseno de phi por I por R, me queda I cuadrado R. O sea que la potencia activa puesta en juego en el reactor con núcleo de aire es I cuadrado R. Ojo que estamos sentando las bases de muchas cosas que vienen ahora, ¿eh? La potencia activa puesta en juego es I cuadrado R. Y la llamamos potencia de pérdidas en los arrollamientos a esta. Potencia de pérdidas en los arrollamientos. Mal llamada potencia de pérdidas en el cobre, aunque muchas veces lo llamamos potencia de pérdidas en el cobre, porque el arrollamiento puede no ser de cobre, puede ser de aluminio, de oro, de plata o de cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, la única fuente de calor que tiene este elemento real, la única fuente que hace que tome temperatura después de estar un rato conectado, es la potencia de pérdida en el arrollamiento. ¿Y quién la produce? La corriente que circula por el alambre, que es real, y como el alambre tiene cierta resistencia, aparece ahí Joule y aparece esa fuente de calor. Por eso el superconductor, ¿de qué se trata? De disminuir R. Hacer R igual a 0. Si yo pudiese tener un conductor en donde la R se anula, yo podría circular infinita corriente por una infinitésima sección de alambre. Eso sería un superconductor. Anular la resistencia para hacer circular infinita corriente por una sección infinitamente pequeña, infinitesimamente pequeña. Bueno, ahí está explicado esto. La única potencia activa que aparece en este reactor con núcleo de aire es I cuadrado R y la llamamos potencia de pérdidas en el arrollamiento. Y ojo con esto, porque hasta ahora la potencia era utilidad más pérdida, yo la llamaba, ¿no? Bueno, acá ahora ya apareció una pérdida con nombre y apellido, ¿sí? O sea, esta es una pérdida claramente identificada, ¿sí? O sea, que si este elemento real que tenemos dibujado aquí toma temperatura, es justamente porque hay potencia de pérdidas en el cobre. Y en este caso, es la única fuente de calor de este elemento. La única fuente de calor de ese elemento es la pérdida en el arrollamiento. En cambio, ahora vamos a analizar reactor con núcleo de hierro, cuya representación es la misma que antes, pero con estas rayitas paralelas acá, que están representando el núcleo del hierro. Acá va a haber dos fuentes de calor ahora,
porque no solo va a haber pérdida en el arrollamiento igual que antes, sino que además se agrega ahora una pérdida en el hierro, que es lo que vamos a analizar ahora. Reactor con núcleo de hierro, o sea, al reactor que acabamos de analizar ahora, en el interior, en lugar de tener aire, le colocamos una pieza de material ferromagnético. Entonces, ocurren tres fenómenos. Uno, aumenta enormemente la inductancia. ¿Por qué aumenta la inductancia? Y porque el hierro tiene mucha más permeabilidad. ¿Recuerdan? Más de 300 veces permeabilidad que el aire. Pero deja de ser constante. En el aire la permeabilidad es constante, o sea, la corriente y el flujo son lineales eternamente. Yo voy aumentando la corriente y va aumentando linealmente el flujo. Acá no. Acá la inductancia deja de ser constante. Recuerden que inductancia era la capacidad de un elemento de fabricar flujo con intensidad. Bueno, la inductancia con núcleo de aire es constante, o sea que la corriente y el flujo son proporcionales eternamente, lineales. En cambio ahora no, ahora va a haber un aumento abrupto del flujo al principio, pero luego ese flujo no va a crecer en forma tan importante. Otra cosa que ocurre muy llamativa es que se deforma la intensidad, y esto sí que es llamativo para la electrotecnia, porque la electrotecnia trabaja con sinusoides, y esto nos obliga a trabajar con una forma de onda que no es sinusoidal. Y por último vamos a ver que al agregarle hierro aparece otra situación particular, que es que empieza a consumir potencia el núcleo. Es decir, aparece la potencia de pérdidas en el hierro en este caso. Además de la potencia de pérdida en el arrollamiento, tenemos la potencia de pérdidas en el hierro. O sea que este reactor con núcleo de hierro va a tener dos fuentes de calor, el arrollamiento y el hierro. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar dentro de 10 segundos.